El legendario preamp valvular creado a principios de los años 60, utilizados en los estudios Motown y muchísimas otras grabaciones de esa misma década. Estamos hablando de una nueva versión del famoso equipo Altec 1566A, pero traído al 2023, de la mano de Kultrum Audio 1566A, hecho en Argentina. Hola, soy Luis Piluso, productor técnico y compositor desde acá de Capitán Estudio de grabación y canal de YouTube dedicado a enseñar todo lo que es tutoriales, guía, reviews, mezcla de grabación, entrevistas y muchísimo más. Y hoy estamos haciendo una demostración completamente honesta sobre un equipo que es legendario. Así que si tenés ganas de aprender todo eso que acabo de mencionar, te invito a que te suscribas al canal y seas parte de esta hermosa comunidad del Capitán Estudio. El Altec 1566A, o sea, la versión original del modelo que estamos viendo hoy, era un preamp mono, que por ahí lo conoces de su versión en plugin que se llama Little Radiator de Soundtoys. Era un modelo no tan conocido porque el que era más conocido era su hermano mayor, que es el 1567, que es la consola de Altec, que se hizo muy famosa, obviamente entre nosotros las personas que nos gusta el audio, por ser la que usaron para operar el sonido en vivo de The Beatles en Shea Stadium, que acá pueden ver unas fotos. Y también estos preamps valvulares eran muy utilizados dentro del sello de Motown, que tenía su propio estudio, que es un sello discográfico conocidísimo, que por ejemplo, que Stevie Wonder por ejemplo pasó por ahí, además de los Jackson 5, Aretha Franklin y un montón de artistas, pero increíbles. Entonces, este preamp que mismo lo están escuchando ahora a través de mi micrófono, es muy lindo porque no solamente llega a puntos de saturación bastante altos, y esa saturación valvular que es súper redondeada y agradable al oído, que mismo te puede llegar a pasar sin darte cuenta, porque vas subiendo la ganancia y a nada te pasaste y le pusiste mucha distorsión sin darte cuenta. Es como un sazonador bien rico. Puta, qué rico, ¿eh? Pero después, además de eso, creo que la mayoría de las personas relacionamos válvulas con distorsión, pero también tienen su lado súper limpio. O sea, este preamp puede ser increíblemente limpio y súper hi-fi. Entonces no confundamos siempre que la válvula es para romper, sino que muchas veces también se utiliza para tener un sonido súper limpio con buena pegada y lindo detalle. Tiene un lindo peso bajo los graves, también unos agudos más sedosos. Y obviamente se comporta distinto a otros preamplificadores. En el video de hoy también les voy a comparar con otros preamplificadores que tengo acá en el estudio, pues son comparaciones que me gusta hacer para mí también, para saber y tratar de guardar en la cabeza qué tipo de sonido me ofrece cada uno, qué color prefiero para cada cosa. Entonces lo vamos a, por ejemplo, poner este mismo micrófono, que este es el New 20s de Tierra Audio, es un micrófono hecho a mano en Madrid. Lo vamos a pasar tanto por el Kultrum 1566A, también lo vamos a pasar por la consola que tengo detrás mío, que es una Tascam M320B, que tiene 43 años aproximadamente. También lo vamos a pasar por los Quagliardi 501 preamps, que están basados en un API, entonces en vez de ser un circuito valvular, es un circuito con transformadores. Y también lo vamos a pasar por los preamps de la Focusrite Claret más 8 Pre, que son unos preamps hiper mega limpios como Focusrite nos tiene acostumbrados. Así también pueden escuchar la diferencia entre entrar directamente a una placa o pasar por un preamp. Los tres preamplificadores que mencioné antes, que no es el Focusrite Claret, van a estar pasando a través del conversor que utilizo también, que es el Antelope Orion 32+. Entonces, tanto el Kultrum, el Quagliardi y la consola pasan por ahí. Y la Focusrite Claret, obviamente, pasa a través de su mismo conversor. Este video va a ser bastante completito y largo, estilo documental, pero vamos a hacer un montón de cosas acá adentro y espero que nos puedas acompañar de principio a fin, dejándonos tus dudas. La idea es mostrarles qué hace cada perilla, los distintos tipos de conexiones que tiene. También tenemos una pequeña entrevista a Sebastián, que es la persona que fabrica estos equipos, donde nos cuenta el interior, qué componentes electrónicos tiene y realmente qué es lo que hace cada perilla cuando la tenemos activada. Y por supuesto también voy a pasar un par de instrumentos para mostrarles un par de conexiones. Hasta ahora, por ejemplo, les puedo ya ir spoileando un poco, que me pareció súper interesante para utilizar en bajos, súper gordos, súper lindos. Nada que ver con enchufar por línea directamente a una placa, es otra cosa. Así que ya por eso tiene su caja directa incorporada adentro, que es realmente muy buena. Así que vamos a empezar por las conexiones que nos puede llegar a ofrecer. Las conexiones que nos ofrece son 3 entradas de micrófono de línea y direct input, que sería para instrumento, guitarra, bajo, etc. Tenemos 2 potes, uno de ganancia y otro de trim, con llave por pasos.
Esto nos permite poder subir la ganancia y bajar al trim para no clipear la entrada de nuestro conversor. Luego tiene un botón para invertir la polaridad. High-Low Gain, que Sebastián nos explica bien lo que hace. 48 volts para poder alimentar nuestro Phantom Power en un micrófono condensador. Tiene un búmetro analógico muy lindo, muy estético y una fuente de alimentación externa. Ahora vamos directo con Sebastián, que nos va a contar todo sobre este equipo. Mi nombre es Sebastián de Franceschi, yo soy el que hace Cultrum Audio. Y bueno, el 1566, que es este modelo que tenemos en este momento, 1566A, está basado en el Altec 1566A, que es un modelo que surgió a partir de los años 60. En aquellos momentos se utilizaba como public address, es decir, para lo que es todo lo que sea comunicación en vivo. Y después se lo fue llevando a la utilización en el estudio cuando descubrieron las bondades que tenía este preamplificador. Se hizo famoso en el estudio Motown, donde se grabaron gran cantidad de discos icónicos a través de los Altec, de los preamplificadores, de los ecualizadores, de las mesas rudimentarias de mezcla Altec, de los compresores, como el 436, que se hizo famoso no solamente por utilizarlo en Motown, sino también después en Abbey Road durante mucho tiempo. Así que bueno, este es un preamplificador que tiene un sonido muy particular porque es básicamente un circuito clase A, single-ended, esa sería la denominación correcta. Posee transformador de entrada, 4 triodos, es decir, 2 válvulas dobles, un par de capacitores de poliéster en el paso de la señal y un transformador de salida. Es decir, es un circuito muy simple. Y se lo denomina clase A porque constantemente los elementos amplificadores están amplificando los 360 grados de la señal, que genera algo muy particular, un sonido muy particular, un sonido muy, muy amable, muy claro. Este circuito tiende a generar una distorsión en el semiciclo positivo antes que en el semiciclo negativo, por lo que esa distorsión genera una cantidad de armónicos pares, es decir, realza los armónicos pares, el armónico 2, 4, 8, 16, de una forma muy pareja, muy escalonada y decreciente, que hace que cuando distorsiona tenga un sonido muy agradable. Entonces uno lo escucha y siempre le saca una sonrisa, siempre parece que suena bien, aunque esté realmente distorsionando, ¿no? Que para algunos puede llegar a ser un defecto y para otros puede llegar a ser una gran virtud. Este preamplificador tiene un control de alta y baja ganancia. Cuando actúa en alta ganancia está utilizando los 4 triodos amplificadores de las válvulas. Cuando lo utilizamos en baja ganancia, elimina media válvula, es decir, un triodo, y comienza a invertir la fase. Cuando invierte la fase, es algo que es bastante notorio, por eso tiene un control de polaridad, para corregir la fase en caso de que uno quiera retomar la fase original. ¿Por qué? Al distorsionar primero un semiciclo que otro, eso genera un cambio muy notorio cuando uno le invierte la fase, porque el semiciclo distorsionado pasa a ser el semiciclo negativo en vez del positivo. Eso que en digital, una inversión de fase en digital no tendría ningún cambio auditivo, en un equipo analógico como este es un cambio rotundo y se escucha mucho. Se escucha mucho básicamente en lo que es graves y medios graves. Y comienza a haber una falta de ubicación, es decir, cuando uno lo escucha con auriculares, uno pierde la referencia de ubicación. Entonces se nota mucho. Eso se puede utilizar a favor en el caso de que se quiera colorear una señal de un modo particular. Pero bueno, se puede utilizar con la polaridad original o con la polaridad invertida según el gusto de cada uno, lo que quiera lograr. Sí, el high-low gain es eso, es eliminar un triodo para lograr una disminución de ganancia y que se puede utilizar con una línea, por ejemplo, cuando uno quiere pasar una pista para imprimirle carácter, para imprimirle el audio característico de este preamplificador, lo utiliza en baja ganancia o inclusive cuando es una fuente sonora que es demasiado potente. Por ejemplo, una batería, donde no podemos lograr con la ganancia original lograr un audio limpio. Entonces ahí utilizamos la baja ganancia. La baja ganancia tiene un sonido valvular, pero tiene un sonido extremadamente limpio. A diferencia de la alta ganancia, donde a medida que nosotros vamos aumentando la ganancia, va a ir distorsionando cada vez más. También tenemos un control de línea y mic que lo que hace es cambiar la impedancia de la entrada del amplificador para que pueda aceptar una línea con una impedancia más acorde para levantar una señal de línea.
Estos transformadores los hago yo, por eso puedo darme el lujo de hacer un cambio en la impedancia de entrada. La impedancia original para micrófono es de un 1.2 kΩ y para línea 5.8 kΩ. Aproximadamente ese sería el cambio. Entonces, cuando uno lo pone en línea, y lo puedo utilizar para levantar un micrófono en línea también, y va a conseguir un sonido con un high-end un poquito más filoso, más picante. Y cuando lo utilizás en mic, se redondean y se ponen más sedosos los agudos. Así que también puedes utilizar no solamente el micrófono con la impedancia del micrófono, sino con una impedancia más alta de línea, y también está buenísimo. Inclusive solamente el gain, a medida que vas aumentando el gain, vas a ver que va cambiando la tonalidad, va cambiando la distorsión. Con todas las herramientas que tenés, puedes utilizar, inclusive poniéndole un micrófono dinámico, por supuesto, poniéndole un micrófono condenser o uno de cinta, vas a encontrar que reacciona de diferente manera y todas están buenas. Y después vos elegís para cada caso qué es lo que querés hacer. La respuesta en frecuencia llega hasta 50 kHz aproximadamente con el selector de mic puesto en 50, y en línea un poco más, hasta 80 kHz aproximadamente. 58 dB la ganancia máxima que tiene. Yo elegí el circuito original, llega hasta 65 dB de ganancia, pero yo elegí bajarle un poco la ganancia para aumentar la respuesta en frecuencia, para extenderle un poco más la respuesta en frecuencia y que no tenga cambios de fase notorios dentro del espectro de audio. Pero tranquilamente podría llegar a 65 dB de ganancia, utilizando otro tipo de transformadores, con transformadores con un step up más amplio, podría llegar a 65 dB tranquilamente. Pero a mí me gustó hacerlo de esta manera porque lo encontré como con un sonido más abierto. Al tener un espectro ampliado, tiene un sonido más abierto y no decae la ganancia a partir de los 15-16 kHz como en el original. Tiene un piso de ruido más alto por varios motivos. Primero, yo elegí ponerle una fuente externa para evitar los zumbidos de los transformadores, cualquier tipo de interferencia que pueda generar los transformadores, inclusive el filtrado de la alimentación. Y también tiene menos piso de ruido porque las válvulas que utilizo son válvulas con un piso de ruido mejorado con respecto a las 12AX7, que también las podés poner tranquilamente si te gusta más ese sonido. Yo utilizo válvulas europeas SC83 o E83CC, que tienen un piso de ruido más bajo. Entonces tenés un piso de ruido garantizado. Si lo utilizás con una señal entrando al DAW a más o menos más 4 dBu, el piso de ruido característico del pre va a andar por arriba de los menos 80. Ahora les quiero mostrar algo muy lindo que me gusta es cómo empieza a saturar. Así que empecemos a subir el volumen cada vez más. Y ahora vamos a tener una saturación muy agradable, parecido a como una radio antigua. También muy parecido a las bandas de rock de los 60 psicodélicos. Y ahora cada vez nos vamos más distorsionado. Y ahí tenemos el punto máximo de distorsión, en el cual por ejemplo podemos bajar el output, así nos saturamos la entrada. Y ahí tendríamos la distorsión como máxima, así que es súper interesante la distorsión valvular que nos da esto. Ahora yo apreté el high-low gain, que sería una especie de pad. Estoy hablando a través de la consola Tascam M320B, que es una consola de hace 43 años, y estoy manteniendo una distancia de aproximadamente 3 dedos del micrófono. Ahora estoy hablando a través del Quagliardi 501, que es un amplificador estilo API en formato serie 500, que se caracteriza por tener transformadores, mientras que la consola que escuchamos recién se caracteriza por tener circuito integrado. Bien, ahora estoy hablando a través del preamplificador Kultrum 1566A, preamplificador valvular basado en el modelo Altec 1566A también, hecho en Argentina, y ahora lo estamos probando completamente limpio. Esta placa de audio estamos yendo directamente a través de su propio conversor, que se incluye dentro de la placa de audio, así que este sería el audio que tenemos enchufando directamente a la tarjeta. Los otros que escuchamos antes, como había mencionado al principio, van a través del conversor Antelope Orion 32+. ¿Quieren que les muestre un poquito de cómo es la sesión? Cómo se tiene un poco el preamplificador, ya que todo lo grabé con un solo micrófono y un solo preamp, así que les voy a mostrar estos truquitos para hacerlo sonar. Y justamente traté de usar lo mínimo posible. No es una mezcla profesional en la cual me siento y estoy como mezclando activamente. Mi idea era hacer la grabación y como un poco de producción de los 60s, así que pueden tener como una idea de cómo suena esto lo más crudo posible.
En otras situaciones lo retocaría más todavía. Pero bueno, es muy sencillo esto. Es tipo Power Trio. Y me parece súper interesante mostrarles cómo con solamente un micrófono, un preamp y 3 instrumentos, sin duplicar ninguno de los canales, podemos armar lo que acaban de escuchar recién. Así que vamos a ir primero con lo que era la batería, ¿sí? La batería sin ningún tipo de proceso sonaba así. Y esto lo grabé directamente obviamente desde el preamp. Yo tengo la batería al lado, así que como trabajo solo, fui a grabarme, vine a escuchar qué onda y tuve que ajustar el preamp un par de veces, así que quizás hasta si estuviera grabando a otra persona, quizás hubiera grabado un poquito más saturado. Entonces primero ecualizar un poco para darle forma. Después Lindell, que me encanta, que es tipo un Neve. Después, a ver el Perfect Room si aporta. Después el Vértigo, que le agrega un poquito más de saturación. Poquito, no tanto. Y después un trim solamente para subir el volumen. Así que eso fue la batería. Muy sencilla. Tampoco lo quería retocar demasiado más que eso. Después el bajo. El bajo decidí panearlo un poquito hacia la derecha. Porque quería tener la bata en el medio, la guitarra a la izquierda, el bajo a la derecha. Muy estilo 60, ¿no? Quizás si hubiera sido todavía más 60 lo podría haber paneado 100% para cada lado. Pero bueno, ya de por sí tener el bajo paneado es de otra época. Y el bajo, literalmente le bajé un poquito los graves, nada más. Y esto lo iba chequeando, o sea, iba ajustando, tocaba un poco y lo iba toqueteando el preamp. Lo importante es jugar mucho con el input, con la ganancia, y después con la salida, ajustarla si es que estamos ya saturando. Y para esto que usé mi bajo Epiphone, la idea era como pegarle como fuerte a las cuerdas. Que medio, o sea, este tema es Crossroads, que es un tema muy viejo de blues, pero la versión que estoy haciendo es parecida a la de la banda Cream, que es una de mis bandas favoritas. Y Jack Bruce, bajista y cantante de Cream, usaba una técnica de un solo dedo. En el cual tipo generás como ese choque medio de slapeo, pero desde arriba. Y eso como le da esa definición y agresividad en el bajo. Entonces escuchamos el bajo y la bata sola. Y hasta ahora estamos escuchando solamente 2 canales nada más, ¿eh? Está buenísimo. Y la distorsión la estoy consiguiendo directamente del preamp. Después vamos a habilitar la guitarra. Y para la guitarra usé mi Strato mexicana Fender. Probé todas las guitarras que tengo acá con la canción esta y con el preamp, justamente. Y esta era como la que mejor definición me daba sin tener que agregar un montón de plugins y un montón de cositas extras. No quería eso, quería justamente tratar de aprovechar el máximo sonido viniendo de acá. Así que en realidad usé 2 guitarras para esta canción. Usé esta para todo lo que es la base y después la SZ, que la vamos a ver ahora, para el solo. Pero bueno, entonces la guitarra, si escuchamos cómo entró, digamos, suena así. Entonces suena un poco mosquito, pero ese es el sonido que se consigue cuando uno pasa directamente de un amplificador a un preamplificador a
sin usar la caja, ¿no? Y grabar directamente eso. Entonces le puse un Pro Q3, que es un ecualizador, para sacarle los agudos, que es ese sonido medio mosquito. Y... y después simplemente abrí de forma random. En general, con estos videos de demostración, me gusta utilizar plugins que casi todos tienen. Yo particularmente no uso mucho los Waves, pero como sé que varios de ustedes lo tienen, trato de hacer los tutoriales lo más simple posible. Entonces usé este, que es simplemente como una especie de delay más una reverb. Y de vuelta, acá usé la perilla de ganancia al máximo. Y después algo que me acordé recién de la batería, que la batería tuve que meter el high-low gain, que sería como una especie de pad, pero es distinto que un pad de otro preamplificador. Y justamente lo contó Sebastián en este video, porque era muchísimo el volumen que estaba levantando y necesitaba bajar la entrada para que no sature. Y ahora pasamos a la guitarra del solo. Y para la guitarra del solo utilicé la hermosa SZ Valiant, que es nacional, es de Argentina, digamos, el fabricante, que me hizo este modelo, que es muy lindo. Y que lo bueno que tiene es que tiene un booster acá arriba. Y justamente ya tenía el preamplificador al taco y quería un poquito más de saturación. Entonces para el solo, justamente para generar un poco más de sustain, así que con el booster que lo construye Epifano, que es muy limpio, levanta no sé cuánto. No me acuerdo cuánto levanta, como 20 dB, no me acuerdo bien en este momento, pero una maravilla. Y es más, casi uso esta guitarra para el resto del tema, pero como tiene micrófonos P90, queda un poco demasiado grueso el sonido, entonces me pareció mejor usar la Strato para la base y después para el solo usar esto. Así que escuchemos cómo sonaba el solo. Ahí cambié de micrófono a guitarra, o sea. Y ahí se va en fade out. Esto, digamos, sin nada, sonaba así. Y algo que me gustó hacer para esta canción en particular, que nunca lo había hecho, creo, es cantar y tocar el solo al mismo tiempo. Esto lo hace David Gilmour, lo hacía muchísimo Hendrix, y Cream también, Eric Clapton también lo hacía. Entonces ahí lo que hice fue grabar una voz haciendo exactamente lo mismo de la guitarra, y esta vez saturando mucho más la voz, porque quería que tuviera la distorsión del prevalvular. La voz sonaba así. Juntos. Y para la voz principal. I went down to the crossroads, fell down on my knees. Down to the crossroads, fell down on my knees. Asked the Lord about for mercy, take me if you please. I went down to the crossroads, tried to flag it right. Down to the crossroads, try to flag it right. Well, nobody seems to know me, everybody just passed me by. Well... Entonces ahí, por ejemplo, la voz directamente del preamp ya venía saturada un poquito. Down to the crossroads, fell down on my knee. Que le da esa distorsión que tenían los discos viejos, se escuchan. Vuelvo a insistir con Cream, justamente estamos hablando de Cream. Y Cream tenía mucho eso, la voz de Jack Bruce. Por más de que esta canción Crossroads la canta Clapton, yo soy mucho más fan de la voz de Jack Bruce, lejos. Y siempre se escuchaba esa saturación en la cinta, en el preamp,
porque tenía un rango vocal enorme y mucha fuerza en la voz. Entonces quería tratar de emular eso. Entonces también le saqué arriba de 13.000 Hz, le corté por debajo de 171. Down to the crossroads, fell down on my knees. Compresión. Down to the crossroads, fell down. Y otro plugin que todos tienen seguramente, si tienen el pack de Waves, es el CLA Vocals. Para lo que es maquetear me parece re bien, o sea, este plugin. En general en una mezcla uso cosas mucho más finas y detalladas, plugin a la vez. Pero para hacer este tipo de cosas está bueno el CLA Vocals. Entonces... Down to the crossroads, fell down on my knees. Ask the Lord above for mercy, take me if you please. I went down to the crossroads, tried to flag it right. Espero que les haya gustado este equipo, ver cómo funciona, conocer un poquito de la historia, qué tipo de cosas nos puede ofrecer un preamp valvular, cómo suena en comparación a otro tipo de preamplificador y otro tipo de circuito. Contame qué es lo que vos percibiste, si sentiste una diferencia, si no sentiste, todo lo que quieras. Compartíselo a algún amigo o amiga tuya. Y también te recomiendo que si querés seguir viendo equipos clásicos y cómo funcionan, te recomiendo este video sobre los trucos ocultos del Pultec.